Muy bien, vamos entonces a iniciar desde esta parte de acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, para esta vez voy a usar este puntero láser de acá. Ya, muy bien. Entonces, bueno, recordando de la anterior clase, habíamos visto los sistemas de numeración que actualmente contamos, ¿sí? Los cuatro principales, que es decimal, hexadecimal, binario y octal, ¿sí? Recordando que en los sistemas decimal, hexadecimal y octal, a cada uno de sus símbolos se les conoce como dígitos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del dígito 0, del dígito 4 en el decimal, del dígito 2, del dígito C en el hexadecimal, del dígito 1, del dígito 5 hasta el 7 en el octal, ¿no es cierto? Mientras en el binario a cada uno de estos símbolos se los conoce como bits. Si hablamos del bit 1 y bit 0, si no hay otras posibilidades. ¿Ya? Tenemos aquí algunas equivalencias. Por ejemplo, decíamos que el número 14, ¿sí? En decimal es equivalente a la E en hexadecimal, al 1110 en binario y al 16 en octal, ¿no es cierto? Son todas las equivalencias entre sistemas. Obviamente hay una tabla de conversiones que se está mostrando aquí, pero a esa tabla nosotros podemos recurrir mediante operaciones matemáticas, como habíamos un poco ya iniciado, sobre, por ejemplo, convertir de decimal a binario. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando en las conversiones principales, ¿sí? Habíamos recordado también muy brevemente sobre cómo se representa cada o cómo identificamos a cada sistema de numeración. Por ejemplo, si escribimos el 1CB, no hace falta recordar la tabla porque el único sistema que tiene letras es el hexadecimal, ¿no es cierto? Sin embargo, podemos poner nuevamente un subíndice en el cual especificamos o reiteramos a qué sistema se refiere, ¿no es cierto? 16 para hexadecimal, 10 para decimal, 2 para binario y 8 para octal. Nosotros vamos a estar trabajando siempre en el decimal y binario, ¿sí? Este par de sistemas de numeración. Muy bien. Ante esto, procedemos o iniciamos con las conversiones. Y esta ya habíamos revisado, sin embargo, podemos hacer un rápido repaso sobre cómo se convierte de decimal a binario, ¿sí? Por ejemplo, teníamos el número 35, que es un número decimal, debe ser convertido a binario. Entonces, el procedimiento se basa en divisiones enteras sucesivas. Es decir, siempre para 2, ¿ya? Porque es la base binaria, y nos vamos a percatar siempre de los residuos o restos que quedan de la división. Por ejemplo, 35 para 2 en división entera, estábamos hablando si una división entera, el cociente no tiene parte decimal, es un número entero, redundando, ¿no es cierto? Entonces sería 17 por 2, 34, menos 35, 1. Entonces siempre en divisiones enteras, el residuo o resto puede ser 0 o 1, ¿sí? No hay otra opción porque es siempre divisiones enteras para 2, perdón. De igual manera, esto nos serviría para indicar si un número es par o impar. Así que continuamos. El procedimiento se repite, ¿sí? Ahora el número que empezamos es 17, ya no 35, y continúa, ¿sí? 17 para 2 a 8, 8 por 2, 16, y el resto es 1. 8, en cambio, esta vez va a ser una división entera exacta, porque para 2 es a 4, y el resto es 0, ¿sí? Estamos hablando de una división entera exacta, ¿sí? Continuamos el proceso, 4 para 2 es a 2, y las divisiones terminan cuando el último cociente es 1. Si ahí terminan cualquier número que yo quiero convertir, las divisiones finalizarán cuando el último cociente sea 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta primera división el cociente es 17. En esta segunda división el cociente es 8. En esta tercera división el cociente es 4. En esta cuarta división el cociente es 2. Y en la quinta y última división el cociente es 1. Entonces, obviamente los restos o los residuos que están de color verde son los únicos que se tomarán en cuenta para la respuesta en binario, pero el orden se basa o inicia desde el último cociente, ¿sí? Es decir, desde acá. Y estamos hablando que la respuesta se forma por los cocientes 1, 0, 0, 0, 1, 1, ¿sí? Desde el último hacia el inicio. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Entonces, miren, esta es una forma correcta de representar. 35 con subíndice decimal es igual a 100011 en binario. Hablábamos entonces de conversiones decimal a binario.
Ya trabajaremos en unos ejercicios al respecto. Vamos a la siguiente, ¿sí? Que es obviamente el revés o el contrario, conversiones de binario a decimal, ¿sí? Para esta parte necesitamos nuevamente estar atento con las operaciones que vayamos a realizar. Lo bueno es que el proceso es repetitivo, por así decirlo, mecánico. Casi cualquier número binario que ustedes ingresen para convertir a decimal será el mismo procedimiento, ¿sí? Quizá no haya mucho que cranear ahí y si es que es un proceso mecánico, por lo general se puede automatizar, es decir, podremos hacer un programa en Excel, por ejemplo, o como se les está pidiendo en NetBeans, donde ustedes ingresen el número binario y lo convierta a decimal, ¿sí? Una calculadora. Entonces, para este ejercicio vamos a convertir el mismo número binario a observar o comprobar que dé el mismo número decimal del ejercicio anterior. Es decir, teníamos que 35 en decimal era igual a 1,00011 en binario. Entonces, vamos a convertir ahora ese número binario, es decir, 1,00011, y vamos a verificar que nos dé el mismo número 35 en decimal. ¿Sí? Fíjese, entonces, tenemos el número 1,00011, es un número binario y debe ser convertido a decimal. Entonces, el primer paso que vamos a tener en cuenta es la asignación de pesos o exponentes desde el número, este sentido de acá, ¿sí? ¿No es cierto? Nosotros leemos el número de izquierda a derecha, es decir, 1,00011. Entonces, el último, ¿sí? Este se le conoce el menos significativo, ¿ya? El último. Mientras el primero lo conocemos como el más significativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo leemos? Desde el más significativo hasta el menos significativo. Entonces, la asignación de pesos o la asignación de exponentes empieza desde el menos significativo, es decir, desde este de acá. Y se va aumentando de uno en uno desde el número 0. Es decir, a este de aquí nosotros le vamos a asignar un peso. ¿Sí? Un peso nos referimos ahorita a un solo número, y a un número cualquiera, un índice, por así decirlo. ¿Ya? Que nos va a servir para los exponentes en las operaciones. Entonces, a este de aquí, por ejemplo, le vamos a asignar un exponente 0 y los siguientes van a ir sumándose de 1. Si, por ejemplo, a este de acá le asignaremos un exponente 1, a este de acá le asignaremos un exponente 2, a este de acá le asignaremos un exponente 3, a este de acá un exponente 4, a este de acá un exponente 5. Si hubiera más bits o menos bits, de igual manera los exponentes se numeran desde el 0 en el menos significativo hasta, obviamente, según sea la longitud, en el más significativo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay 6 bits, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como se inicia desde el 0, llegará hasta el 5, ¿no es cierto? 6 menos 1, 5. Bien, ¿para qué nos sirven estos pesos? Obviamente, les estaba comentando, van a servir para una asignación en los exponentes para las operaciones que estamos realizando. Entonces, el procedimiento es mecánico, eso es lo bueno, repito. Así que no vamos a tener mucho problema. Empezamos, entonces, cogemos cada bit, ¿ya? Desde el más significativo, ¿sí? Cogemos cada bit, por ejemplo, este 1, y la operación que voy a realizar es la siguiente. Este 1, ¿no es cierto? Le uso este 1 por 2, que es la base binaria, nuevamente, elevado al peso o al exponente que habíamos hablado. La operación es muy sencilla, ¿sí? Es decir, tenemos que utilizar el bit por 2, siempre va a ser por 2, y elevado al peso al que a nosotros asignamos, ¿ya? Entonces, obviamente, ahorita estoy usando solo el bit más significativo. ¿Y qué pasa con el resto? Obviamente, esos entrarán como términos en una sumatoria. Es decir, vamos con el siguiente bit, este 0 de acá, perdón. Este siguiente bit será la misma sintaxis. Es decir, se usará este 0, fíjense, si ven ahora en vez de 1 es 0, por 2, 2 se mantiene porque es la base binaria, pero el exponente cambia o el peso cambia y ahora es 4. Fíjense. Y entre términos se debe sumar. La operación que se realiza es una suma entre términos. ¿Ya? Entonces podemos intuir rápidamente la siguiente, ¿no es cierto? Este de acá será igualmente 0 por 2 al cubo, pero igualmente se suman los términos de igual manera acá. ¿No es cierto? 0 por 2 al cuadrado. Acá obviamente ya cambia el bit, ya no es 0, sino es 1 por 2 a la unidad, ¿no es cierto? Y el último quedará como 1 por 2 a la 0 potencia. Y
la suma o la resolución de este conjunto de términos obviamente dará la respuesta en un número decimal. ¿Sí? Algunas rápidas observaciones. Obviamente, los términos en los cuales se ve involucrado el bit 0 darán como resultado 0. Si, por ejemplo, 0 por 2 a la cuarta, ni siquiera tengo que resolver porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, todo esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0. Entonces, a los únicos que les tengo que prestar atención son a los que tienen el bit 1. ¿Sí? A este término de aquí, a este término de acá y a este término de acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a proceder con la operación. Si están con una cálcula a mano, sería bueno de irlo verificando, pero podemos rápidamente intuir lo siguiente. ¿Sí? 1 por 2 a la quinta es 32. ¿Sí? Entonces acá es 0, acá es 0, acá es 0. 1 por 2 a la unidad, obviamente es 2, ¿sí? 2 por 1 es 2. Y 2 a la 0. Entonces, cualquier número, cualquier base elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces aquí sería 1 por 1 es 1. Entonces, fíjense, ya podemos rápidamente verificar que 32 más 2 es 34 y más 1 es 35. Es decir, el número 100011 de binario es sido o se verifica nuevamente que es 35 en decimal. Hemos revisado entonces rápidamente, chicos, este procedimiento de conversión tanto de decimal a binario como de binario a decimal. ¿Sí? Entonces esto ya servirá para ustedes puedan realizar sus operaciones en la tarea que se les asignó.